El hacendado Juan José Riera vivía en Crucecita Séptima, departamento Nogoyá, y lo encontraron muerto un frío viernes de julio de 1987. Riera era soltero, no tenía familiares directos y disponía de un patrimonio millonario con cientos de bienes a su nombre. Fue a partir de allí que comenzó una historia de saqueo de su herencia, de apropiamiento de sus bienes y de peleas de poder por los millones de dólares que quedaron para no permitir que los familiares directos accedan a lo que les correspondía. En realidad, si tendría que resumirlo, este sería el caso de 11 primos que tenían derecho a una sucesión millonaria. 9 de esos primos se habían mudado a Buenos Aires, ya eran gente grande, de más de 70 años, y 3 estaban acá en Paraná. Yo represento en la Asociación Riera a 3 de esos primos. Nosotros les decimos nuestras 11 familias, porque cada uno era ya una familia. Yo lo represento en realidad. Primero, no es que ellos vienen a mí, no me contactan a mí, sino a otra colega que en ese tiempo éramos amigas. Y un día que estábamos tomando mate allá en el casino de Oficial, ella me dice, mira, la señora que trabaja en casa me dice que ella le corresponde una herencia millonaria. Y bueno, yo era una joven abogada, te estoy hablando de 30 años atrás, y le digo, bueno, vamos a verlo, vamos a ver de qué se trata. Y así tenemos esos 3 herederos acá en Paraná. Y comenzamos. Cuando yo comienzo, nos presentamos allá en Nogoyá, porque ya estaba la sucesión, ahí la conozco a la doctora Mutio. Después, esto te lleva en el año 92, 93, tuvimos alguna diferencia con esta colega, y estos 3 herederos, que en ese tiempo tenían como 60, 70 años, me revocan el poder a mí. Y yo me aparto de la sucesión. Me duele, porque yo tenía muchas ganas de hacer justicia, porque eran 11 familias que habían sido despojadas de sus derechos. Pero le digo antes de retirarme, si alguna vez me necesitan, vuelvan al estudio, yo los voy a defender. Pasan los años, yo me olvido de la sucesión Riera. En el año 97 los encuentro un día acá, en la puerta de mi estudio. Y me dice, abogada, nosotros queremos volver a hablar con usted porque vemos que nuestros primos de Buenos Aires, que representaba la doctora Mutio, han sido declarados herederos y nosotros no. Yo llego a la sucesión Riera de la manera más casual, por una consulta en el estudio mío, o sea, en mi estudio de Buenos Aires, que me realizan gente vinculada, eran primos de familias de Nogoyá, porque habían sido dejados fuera de la sucesión. Y yo estaba en Capital, era muy joven, tenía el estudio a full, hacía de todo, o sea, todas las especialidades, no, ni siquiera tenía secretaria, y en Entre Ríos, bueno, me resultaba, pero dio la casualidad que para un carnaval fui en el 89 y vi el expediente, porque aparte me llamaba la atención cómo de una sucesión podían dejar eran el último grado de herencia, a los primos hermanos, cómo podían quedar fuera. Bueno, vi el expediente y bueno, ahí sí me llamó la atención, primero que lo iniciara un vecino. Para iniciar un sucesorio tiene que haber un vínculo, un vínculo, pero acreditado por una partida, tiene que ser pariente y hasta el 4º grado, esposa, madre, hijos, primos hasta el 4º grado. Y acá había sido iniciado por un vecino, el doctor Conrado Jordán. Entonces ya me llamó la atención y decía que era acreedor. Cuando vi que era acreedor por un recibo de una mejora del sepelio, yo dije, ¿qué hizo este hombre? Le cambió el cajón, le mandó una corona de flores, no sabía que era mejorar. Bueno, sí, era eso, cambiar el cajón. Y con eso se consideró acreedor del sucesorio. Una cosa terrible que no, o sea, yo la contaba en Buenos Aires, nadie la podía creer. Fue el abogado Conrado Juan Jordán, cuñado del entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Alberto Montiel,
a quien en 1987 le quedaban pocos meses para finalizar su primer mandato, quien inició la sucesión ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de Nogoyá. Es decir, aplicó una estrategia que con éxito ya había impuesto en 1969 cuando se murió Emilia Quadri y dejó una fortuna incalculable que al tiempo pasó a engrosar el patrimonio personal y familiar de Jordán. Emilia Quadri falleció en Nogoyá, tenía 91 años y era soltera. Poco antes de morir fue declarada insana y sus bienes fueron interdictos. Era una hacendada con un importante patrimonio, propietaria de cuantiosas extensiones de bienes rurales y urbanos, como así también poseedora de hacienda. Su fortuna estaba considerada como una de las más poderosas de Entre Ríos en esa década. Jordán fue quien tramitó la insanía y curatela de doña Emilia 2 meses antes de fallecer. Jordán inició el sucesorio de Riera al abonar una mejora de sepelio. Si abren el sucesorio, en principio sin derecho, ¿no? Se le debería haber cortado inmediatamente esa intervención. El responsable de eso era el juez del concurso, del juez del sucesorio, porque el muerto tenía, que yo recuerde, tenía un seguro de muerte, digamos, seguro de vida, que le cubría los gastos de sepelio. Lo que hicieron fue mejorar eso. Digamos, si el cajón era color negro, le pusieron un color que parecía de caoba, más o menos. Eso, pero no porque lo necesitaba. Respecto a los demás, en el banco, esos intereses, él tenía recursos suficientes o la sucesión tenía recursos suficientes para pagar, que te diría yo, un patrimonio que podía ser 1 millón de pesos en esa época y los intereses eran 10 pesos. Era irrisorio, ridículo. Claro, pero si no estaba armado el objetivo final al que iban, no tenía sentido haber pagado estos gastos. Es decir, desde ya no Juan de los Palotes fue y pagó porque era de bueno que era unos intereses y después pidió abrir el sucesorio. Como acreedor de un muerto, vos podés pedir la apertura del sucesorio, ¿no es cierto? Pero al solo efecto que se pague tu acreencia, nada más. Cuando nos volvemos a reencontrar con la doctora Mucchio, ella había estado trabajando en solitario durante 7 años para lograr que la justicia le reconociese la calidad de herederos, porque nuestros clientes eran primos entre sí. En el derecho argentino son los últimos que heredan. Riera era un estanciero rico, que había muerto sin esposa, sin hijos, sin hermanos, sin sobrino. Los últimos que le quedaban eran los primos. Eran estas 11 familias muy pobres. O sea, la única posibilidad en la vida de que ellos recibiesen algo, que pudiesen cambiar aunque sea mínimamente su situación, era esto. Y la justicia se lo estaba negando. Entonces, pero aparte de negárselo, le había dado la herencia que le correspondía incorrectamente al Consejo General de Educación. Y aparte de eso, había abogados en Nogoyá muy ingeniosos para crear deudas. Entonces, le estaban paseando. Cuando nosotros llegamos, la herencia estaba en el bolsillo de los abogados. Esa es la realidad. Y lo que hicimos fue meterle la mano en los bolsillos a esos abogados y sacarle, no todo, lamentablemente, pero una parte importante para poder devolvérselo a sus legítimos dueños. Yo no sabía en ese momento que a su vez había otros expedientes con los cuales este acreedor se estaba asegurando morder el patrimonio de la sucesión, o sea, ser acreedor en serio, pero yo eso no lo sabía. Así que, bueno, dije que no lo tomaba, pero yo veía que si uno agregaba las partidas de estos primos se habían presentado, le faltaban agregar las verdaderas partidas porque habían agregado unas parroquiales, no estaban inscritas en el registro, bueno, había algunas pequeñas dificultades. Por lo tanto, vino un fiscal y, por supuesto, declaró vacante la herencia, o sea, como que no se habían presentado los verdaderos primos.
los verdaderos parientes con derecho al sucesorio. En este caso eran 2 primos. Y habían quedado fuera. No obstante, la buena voluntad de los abogados que los representaron, en un caso, en otro caso no. En un caso había buena voluntad, que era la del doctor Enrique Ortiz. El otro caso, el doctor Walter Martínez, bueno, hizo muy poco. Quedaron fuera y ellos lo olvidaron. Bueno, pasó el tiempo y ellos seguían, digo, la familia de acá de Buenos Aires, los primos, de estos primos que estaban allá, seguían insistiendo en que yo lo tomara. Y bueno, se dio el caso que vi otras cosas que habían pasado acá. Yo decía, bueno, tan cerca de Buenos Aires y pasan estas cosas, tan cerca de lo que se supone que es eh, fuentes de recursos para los y buenos colegas, pasaban ciertas injusticias por intervención del poder. Bueno, acá evidentemente algo estaba pasando y bueno, un día me decidí a tomarlo. Son esas cosas que uno nunca sabe cómo pasa. El 1 de septiembre de 1987, poco después de morir el hacendado Riera, Jordán hizo una presentación judicial de 4 carillas donde consignó que había pagado los gastos de traslado y sepelio del fallecido. Y también se hizo cargo de deudas bancarias y gastos de la explotación, por lo cual pidió que de inmediato se inicie el proceso sucesorio. Toda la documentación presentada fue admitida por el entonces juez Miguel Cabrera en su resolución del 8 de septiembre de 1987. La decisión judicial le permitió a Jordán embargar por cerca del $1.000.000 las tierras del sucesorio, según lo dispuesto por el juez Carlos Calvo. Y a la vez remató toda la hacienda para cobrarse más de 1.000 cabezas de ganado, desarticuló la empresa agropecuaria con embargos y ejecuciones y concretó la venta de campos en $1,5 millones. Mientras tanto, el clima se fue poniendo algo tenso. La intervención nuestra se da porque nos llaman desde Nogoyá, nos llama el doctor Ormaechea, Omar Ormaechea, que tiene un hijo Ormaechea que trabaja acá en Paraná ahora, ¿no? Nos llama porque había un caso que era bastante complejo, muy enredado, y que la herencia de ese caso se estaba perdiendo, se estaba diluyendo. Entonces nosotros viajamos a Nogoyá y bueno, tomamos el caso. Lo tomamos nosotros con él como patrocinante para seguir con el control con sus propios clientes, ¿no? Porque al fin y al cabo eran clientes de él. La familia González, que son son sobrinos directos del causante, que era Riera. Lleva muchísimo tiempo de investigación. Nosotros fuimos de todo modo a constatar con ellos los bienes, a ver qué había. Entramos en uno de los campos, en Crucecitas, estaba prácticamente todo abandonado. Nos cruzamos con una persona, me acuerdo, a caballo, que llevaba un pedazo de res y salió disparando. No estaba ni cuidado ni nadie. Y bueno, nos encargamos, ese viaje lo hicimos con algunos de los sucesores. La trama ya estaba armada. El objetivo, el camino para quedarse con los bienes se empezó a armar en el primer momento. Eran campos que había y animales y mucho monte que dio mucha leña. Yo no tengo ese conocimiento de que ahora cuántas hectáreas eran. Lo que sí que era un tipo que vivía, yo te diría, no sé, a tarrito y picadillo más o menos, es decir, no gastaba nada, por lo que se dice, un tipo que las vacas estaban, que eran un tipo elefantes, o sea, tenía vacas engordes, pero no vendía casi, así que siempre fue una incógnita cuántos animales tenían, porque casualmente cada vez que se iba a hacer un inventario, los animales eran, como podríamos decir, que animales que se asustaban y casualmente corrían al monte y se metían en el monte
y ahí no los podías contar, porque viste que se metían al monte y bueno, eso siempre se dio así, no fue una explicación especial de que los animales se espantaban, que sí, se espantaban, y se corrían al monte. Parece que nadie los podía parar del otro lado de los animales para que no se fueran al monte. Bueno, casualmente tampoco los podían parar, se iban al monte. Y después resultaba que con el tiempo empezaban a aparecer muertos, porque encontraban algunos cueros. Nadie se puso a investigar, digamos, de qué época eran los cueros, si eran de ahora o de hace 50 años atrás, o cuántos cueros encontraron, y eso daba señal de cuántos animales se habían perdido en el monte. No, nada de nada. O sea que el patrimonio, tener la tierra, porque no la podés, yo siempre dije lo mismo, no lo podés llevártelo porque dejarías un lago inmenso que no había, ¿no? Y los animales, sí, pues los animales, como se movían constantemente, entonces nunca se pudieron contar. Y los bosques se talaron. Tampoco se contaron cuántos árboles. Ellos eran primos. Vos y tenían derecho por el Código Civil en ese tiempo, ahora es Código Civil y Comercial, pero en ese tiempo, y ahora también, son primos y le corresponde. En realidad el caso era muy sencillo. Pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos que armar el árbol genealógico. Entonces vos tenés que ir para atrás con las partidas. Teníamos que llegar hasta los padres de Juan Riera, que era el estanciero rico. Esas partidas ya no eran del registro civil, pues estamos hablando de 1800, eran partidas parroquiales. Entonces, presentamos esas partidas parroquiales, más que yo, la doctora Mutio, porque en ese tiempo me habían sacado a mí mis propios representados, después ellos me llaman otra vez. No le daban valor. El juez o la jueza en ese tiempo de Nogoyá no le reconocía. Decían, a usted le falta acreditar ese vínculo. Y entonces la doctora Mutio apela a eso, va a la Cámara se la rechaza, y le llevó desde el año 92, la última vez que yo la vi, hasta 5 años, 6, 7 años, que el Superior Tribunal de Justicia le reconociese la validez a esas partidas parroquiales. Entonces ahí sí son reconocidos como herederos. Pero ¿qué pasa? Durante esos 7 años que le llevó a Mutio acreditarlo, la herencia de Juan Riera, te cuento, la herencia de Juan Riera eran 1.500 hectáreas. Era un casco de estancia hermoso, un Nogoyá, 2.000 cabezas de ganado, bosques de algarrobo, y bueno, y un montón de bienes que ya se nos escapan a la memoria. Esa herencia al declararse vacante, porque le negaban la calidad de herederos, la asume el Consejo. Como herencia vacante, la tiene que tomar el Consejo. Entonces, durante esos 7 años, el Consejo, bueno, hubo ahí muchos tejes y manejes, las cabezas de ganado desaparecieron, los bosques de algarrobo se talaron, hicieron daño porque la cortaban con los tocones, quedaban los tocones eran como de medio metro, que te impide después hacer agricultura en eso, porque te quedan todos tocones, esos pedazos, esos troncos así, troncos, y encima los rebrotes, que no se ven para nada, no se ven como madera. Y aparte, durante esos 7 años, aparece acá una figura central, que es un abogado nogoyá, el abogado que en vida había sido de Juan Riera. Pero ya había cualquier cantidad de rumores que yo venía, que representaba herederos, y ya había muchas presiones. Antes de comenzar a recibir las llamadas telefónicas a mi estudio, ese día yo bajé, dejé el escrito y llovía muchísimo. Después, cuando llegué a Buenos Aires, llovió durante todo el camino. Cuando se secó el pavimento y rodé, estallaron los neumáticos y habían sido, corroboré, habían sido insuflados con un matafuego. Tenían el contenido del matafuego en ambas. Una tenía 80, era Fiat 147, es solo recordarlo. Iba conmigo, mi hijito de 10 años que estaba durmiendo, y como en un 147 yo lo recostaba en el asiento, y entonces, bueno, siguió durmiendo,
Y cuando llegamos a Nogoyá, yo quería dejar el escrito, así que lo desperté. Este, es muy alto y era muy largo para sus 10 años, así que lo bajé volando. Y no quería quedarse. Y yo te espero, mamá, así que problema había. No le podía decir lo que estaba pasando. Pero después, cuando el neumático estalló, él iba conmigo también, porque yo me iba a mi pueblo. Y también llovía, entonces parece que el agua bajaba la tensión de los neumáticos y no estalló. Ni bien se secó en este segundo viaje, al otro día que yo viajé, yo no sabía que tenía el auto en esas condiciones, ahí estallaron. Estalló uno al menos, el de adelante, y ahí es como se veía la cubierta, el neumático, era una radial con todos los aceros, o sea, era nuevita. Llegué como pude a una gomería cerca de mi pueblo, en San Miguel del Monte, y entonces el gomero dijo, acá señora, esto es tallado. Y buscaba si me habían tirado con algo. No, no. Dice, esto tiene mucha presión. Miró los otros y en una tenía 75, en otra 80, cuando las libras que toleran son 30, 28, 29, un auto chico. Bueno, o sea, se bajó la presión, pero hice analizar el contenido y tenía eso después por un laboratorio. Bueno, empecé a hacer ahí todas las denuncias. Y ahí estaba la disyuntiva, ¿qué hacía? Y bueno, evidentemente después cualquiera que me mirara fijo, que intentara cruzar la calle al mismo tiempo que yo, me iba a parecer que me estaba persiguiendo. Yo vengo de los años 70, yo sufrí persecución. 26 de mayo de 1992. Yo hice la presentación en el 92 y el atentado lo sufrí en el 92. Lo que pasa que hubo años, pasaron 2 o 3 años, hasta juntar la documentación, porque la tuve que recabar en toda la provincia de Entre Ríos, las iglesias, en registros civiles, en el archivo, acreditar el nacimiento de Riera con la madre real, porque le habían modificado a Riera la fecha de nacimiento, entonces en los libros de ese año que yo lo buscaba no aparecía como Álvarez, porque él fue hijo natural con el apellido Álvarez por unos cuantos años. ¿Qué hizo ese abogado? Ese abogado genera deudas al muerto, lo cual también es insólito, no pasa en ninguna parte de la Argentina, pero Nogoyá era una jurisdicción complicada en esa época. Ahora no, pero en esa época sí. ¿Cómo le genera deuda al muerto? Siendo que él estaba solo, los primos, había algunos en Buenos Aires, otros estaban acá, todavía no se habían enterado. ¿Qué es lo que hace? Él había sido abogado de Riera. Cuando muere Riera, Riera tenía el cajón de PAMI. Es así porque está documentado, parece de la historia, pero está todo en el expediente. Entonces él va acá a Viale, a la funeraria de Viale, y le cambia el cajón. Dice, no, yo no quiero que mi ex cliente tenga un cajón de PAMI, sino que se lo iba a cambiar por uno de cedro. Y paga esa diferencia. Entonces él tiene una deuda del muerto de su ex cliente. Y con eso se presenta ante el juez, ante la jueza de Nogoyá, dice, yo soy acreedor, yo abro la sucesión. Eso es absolutamente incorrecto, no existe ni hoy ni antes en el Código Civil. Vos no podés como acreedor, después de muerte una persona, abrir una sucesión. Pero Jordán era el nombre de este abogado, ahora ya está fallecido, y está todo documentado, por eso lo cuento, abre la sucesión. ¿Por qué hace esto? Porque todo abogado sabemos que cuando abrimos la sucesión, y más en esto una sucesión millonaria, los honorarios son altísimos. Ella ganaba los honorarios con eso, con abrir la sucesión. Bien. Entonces ahí genera un crédito enorme para nuestros futuros representados cuando la justicia recién, después de 7 años, le reconocía el derecho. Esa es una deuda. Era muy creativo, Jordán. Hace la segunda, Manganeta. Sabía que su cliente Jordán, su cliente Riera, le
tan si él tenía algunos créditos en el banco. Tenía un pequeño saldo deudor porque murió, lo sorprendió la muerte. Entonces se presenta en el banco de Entre Ríos. Dice, yo le voy a pagar ese pequeño crédito que nosotros lo calculamos. ¿Cuánto había pagado Jordán? Era el equivalente a 3 o 4 vacas, era mínimo. Pero con ese pequeño crédito se presenta otra vez ante la jueza de sucesión y le dice, mire, jueza, yo soy otro acreedor y tengo este crédito. Pero lo insólito es que le solicita a la jueza que ese crédito no genere intereses normales de justicia, sino intereses financieros, o sea, como si fuera un banco. Entonces, ese crédito que equivalía a 5 o 6 vacas, cuando los herederos después de 7 años pueden tomar posesión, era una suma millonaria. Esos 2 créditos generados por Jordán, uno de honorarios y otro por el crédito bancario, superaban las 1.500 hectáreas de la sucesión Riera. En ese estado, nosotros comenzamos a defender a nuestros clientes una vez que les es reconocido el carácter de primo. La herencia Riera fue declarada vacante el 13 de septiembre de 1988, por lo que el Consejo General de Educación, en virtud de la ley vigente, tomó posesión de ella. Esto fue así hasta que se presentaron en el sucesorio quienes eran primos de Riera, y había demasiado camino por recorrer en esta historia de abogados, jueces, hombres del poder político y herederos que había que encontrar y demostrar que eran familiares de Riera. Yo soy Mayra Siri, la nieta de Olinda Retamal. Olinda Retamal vendría a ser la prima hermana de Juancito Riera, que es el protagonista de la historia, que después cuando él muere, la herencia queda vacante, y ahí es donde se arma todo el gran lío, ¿no? Porque es una herencia que queda vacante, pareciera como que no hay herederos, obviamente él no tiene hijos, pero sí familiares. Entonces, están todos sus primos, y ahí es donde entra mi abuela, de Olinda Retamal, en esa trama. Mi abuela era hija de Anacleta, y Anacleta a su vez era hermana de Eustaquia, la madre de Juancito. Vos tenés que pensar que eran personas muy, muy del campo, tal vez de poco estudio y poco saber desenvolverse en el mundo. Entonces, mi abuela, que viene a ser una de las herederas, con todos sus primos a Saavedra y Retamal, que eran un montón, ellos son los protagonistas de la historia, ¿no? Pero como mi abuela no se iba a poder ocupar, ni iba a saber cómo, ahí es donde les da como el poder a mi papá y a sus hermanos para que se ocupen de las llamadas con la doctora Mutio, con la abogada, con esas idas a Entre Ríos y todas esas cosas, las hacía mi papá y su hermano. Recuerdo que venía un hermano de mi abuela, que era Juan Retamal, y bueno, él venía periódicamente, se reunían, nos juntábamos en el campo, porque todos vivíamos en el campo, se reunían como a hablar apartados, entonces los chicos tal vez no podíamos escuchar, y escuchábamos que había una herencia. Esa palabra me la recuerdo, porque por ahí en Navidad se bromeaba con eso de que, ay, ojalá que este año se dé la herencia, y nosotros pensábamos de qué hablarían, no entendíamos nada, pero sí sabíamos que algo pasaba cuando aparecía ese tío Juan. Conocí parientes que no conocía, muchos parientes, hermanas de mi abuelo, que no las conocía, primos nuevos, con los que tampoco tenemos una relación hoy en día. Nosotros somos como que una familia, somos familias muy cerradas, no sé, creo que es así. Mi mamá tiene 8 hermanos y sin embargo
son esos 8 y nada más, no son sus primos, no conocía a sus primos, no conocía a otra familia, digamos. Mi papá son 3 hermanos nada más, y de esos 3 hermanos son la familia, es eso. Y unos tíos con los que mejor se llevaba o con los que más se veía. Según lo que he escuchado, no es precisamente Nogoyá no es la capital de la justicia precisamente en ese caso, digamos. Yo no sé cómo explicarlo, pero es como que estamos en un podio de algo que no debería ser un podio, no es algo muy bueno, me parece, pero bueno. Recién Riera lo reconoce casi a los 18 años. Entonces, siempre se buscaba la partida, parecía esa partida de los 18 años en la cual estaba reconocido por el padre, pero la partida original, donde nació como Álvarez, hijo de su madre solamente, estaba la abuela, que la abuela común es la rama que yo tengo que probar para acreditar el vínculo de los primos. Bueno, esa no aparecía. Este, pero no por mala voluntad, sino porque estábamos hablando de nacimientos de 1914, 18, 20, 1930, y todo esto estaba buscado en los años 90, así que yo realicé una búsqueda de la de 89, 90, 91, recién en el 92 nos pudimos presentar, pero ya había todo un movimiento, este, que se sabía que yo estaba trabajando para la familia y se sabía que eran verdaderos parientes, verdaderos primos. Y había sido declarado vacante y entonces se empezó a vaciar la empresa agropecuaria, la estancia, la hacienda, todo lo que tenía, los autos, a través de ejecuciones de este tercero, que era el doctor Jordán, y de una hija extramatrimonial que el doctor Schiavoni le endosa a Riera. Había una hija de la cocinera, y bueno, se la endilgan como que era hija de Riera. Nada que ver. Sin ADN, recién el ADN era bastante nuevo, pero bueno, sin nada, solamente con testimonios. Nunca me voy a olvidar uno. Habían llevado un testimonio que decía que era hija, María Rosa Villanueva, que era hija. ¿Y cómo lo sabe? Y bueno, yo la vi embarazada, la madre. Y sí, dice, la vi embarazada, fue cuando cayó Perón, yo la vi embarazada. Y bueno, eso fue en el 55 para todos los argentinos, digamos, la caída del general Perón es del año 55. Y el nacimiento del acreditado de esta presunta heredera, nacimiento natural, era del 57, o sea que 2 años de embarazo, o sea, eran gruesos los errores, pero la jueza de Nogoyá la declaró como hija. Bueno, el juez Cabrera llevó adelante, como juez de Nogoyá, llevó adelante esa filiación extramatrimonial patrocinada por el doctor Schiavoni. Tuve que intervenir con una medida cautelar eh, que le interpuse, que no correspondía, pero de alguna forma yo tenía que decir que estábamos tramitando el sucesorio, que era más lento, que habíamos agregado las partidas y que esta hija no era la hija. Busqué testimonios, recorrimos el campo, nunca nadie lo tenía ni siquiera como si fuese bueno, muchos hijos naturales eran hijos y sin partidas y todo, pero todo el barrio lo sabía. Acá el barrio nadie había escuchado ni una palabra porque le daba trato con confianza, le manejaba el auto a esta chica, pero nunca tuvo trato de hija, nunca le dijo papá, él nunca la reconoció como hija. Pero bueno, le pusieron todos los sellos y la declararon hija. Y cuando se apeló, el juez Cabrera pasó a la Cámara y lo ratificó.
Ahí el Consejo General de Educación, que hasta ese momento había permitido, por un lado, el avance de todos los juicios de Jordán contra el sucesorio, se ve obligado a apelar en nombre del Estado esta filiación que iba a dejar al Estado sin herencia vacante. Y ahí interpusimos la medida cautelar en todos lados. Y hubo una jueza, que ahora no recuerdo, voy a ser ingrata, que votó en contra. Y gracias a ese voto en contra que ella tuvo, de esa sentencia de segunda instancia que la declaraba a la Villanueva como hija, se abrió un recurso extraordinario y el superior denegó la filiación. Porque la asociación Riera es, digamos, como el tronco. Pero al lado de la asociación Riera se generaron mínimamente unos 50 juicios, incidentes. Por ejemplo, un abogado de Victoria le pidió la quiebra también. O sea, esa mejora de ese recibito que tenía Jordán, los desglosa del expediente, se los da. Cosa que vos decís, hasta a nosotros nos cuesta creer cómo se lo emitió, se lo da a un abogado de Victoria y se pide la quiebra, tenemos que salir corriendo, evitar la quiebra. Había otra señora, Natal Rosso, que decía que era la hija de Riera, y eso era todo, teníamos que defenderlo. Yo te estoy hablando, si vos vieras y juntaras todos los expedientes de esta asociación, no me alcanza el estudio porque eran, por ejemplo, la falsa afiliación de Riera, pero era monstruoso los expedientes que se hacían. Otro que decía que era hermana, el fisco que le cobraba los impuestos a la sucesión cuando no tenía que cobrarla porque se había declarado vacante. Era infernal. O sea, era, digamos, un 50% de nuestro tiempo dedicado a la asociación Riera, y además no existía como ahora la mesa virtual, había que viajar martes y jueves por las notificaciones, martes y jueves estábamos en rojo. La autora Mutio hipotecó la casa, hipotecó la casa para bancarse, porque ¿de dónde sacábamos plata? Cuando en el 2007, después de 7 años de estar litigando, la autora Motio logra que lo declaren herederos, dice la sentencia, bueno, son herederos, entonces ¿qué significa eso? Tenemos que entrar en posesión de la herencia. ¿Qué es lo que quedaba en ese tiempo? Quedaban las 1.500 hectáreas, con todas esas deudas que te describí, pero quedaban las hectáreas. Pero ¿qué sucede? Como esas hectáreas eran tierras de nadie, eran monte, te estoy hablando de 20 años atrás, entrar ahí te perdías. Éramos 2 abogadas que entrábamos, era realmente, era bravo. Además por unos caminos, yo tenía en ese tiempo un Orion que es bajito, era bajito. Íbamos, nos enterrábamos en el barro 2x3, porque esto no solamente fue un juicio de tarea intelectual, sino de estar ahí, de hacer acto de presencia. No podíamos tanto depender de Nogoyá, de Nogoyá, de hacer un juicio. Íbamos y habíamos contratado, me acuerdo en ese tiempo, a un policía que nos acompañaba y más o menos hablábamos a la gente para ver si liberaban la zona, y más o menos así lo íbamos arreglando. Pero se nos paseaban con la escopeta acá, si esa era tierra de nadie. Infinidad de siestas nos hemos pasado allá buscando datos, hasta que logramos de a poco ir sacando a todos los intrusos y se pudo más o menos arrendar un poco esas tierras. El Consejo General de Educación lo protestó porque ante la falta de herederos quedaba la provincia dueña. Así que también nosotros nos adherimos a esas objeciones que hacía el Consejo de Educación. Ellos, para probar, por ejemplo, el nexo de hija de uno de la cadena que tenían en la sucesión, presentaban una fotocopia de una partida de nacimiento del año 1900 con anotaciones marginales hechas a mano que después agregaban y se terminaban casi sin lugar con otro tipo de letra siendo la misma. Por ejemplo, cosas absurdas, ¿no? Burdas. Esto está en ese expediente y es interesante porque además que nuestros herederos desplazaban a ellos porque eran más cercanos, también el otro intento era, no eran tales herederos. Nosotros lo protestamos a eso, yo no sé qué quedó de esa parte. La verdad que muchos años después, bueno, yo he ido a Nogoyá con frecuencia por otros juicios
pero no he preguntado ni, porque en cajas fuertes de juzgados sí están las pruebas que presentamos, ¿no? La fotografía, bueno, ve, es como cuando uno dice este es el padre, este es el hijo. El tema del Consejo General de Educación, yo creo que fue en algún momento nombrado administrador, ¿no? El tema es que se desesperaban nuestros clientes porque se iba el ganado y nadie rendía cuentas y se perdió todo eso. También se perdió un montón de leña, pero bueno, no nos daban la entrada y no nos daban la entrada. En la historia hubo reposicionamientos de los hombres del poder en función de los cambios de gobierno en Entre Ríos, más aprietes, más fallos judiciales contradictorios, más tensiones y esperas. Los herederos confiaban en sus abogadas y no estaban dispuestos a perder la partida por la sucesión Riera. La sucesión Riera fue diezmada, era una herencia millonaria, pero fue vaciada por remates sucesivos de Conrado Juan Jordán. ¿Por qué? Porque la inició sin derecho y le inició una ejecución de sus honorarios, y eso también era cosa juzgada, porque cuando yo llegué a intervenir ya tenían todo sentencia, aparte porque le había pagado el saldo bancario de la cuenta corriente. El saldo de Riera, el saldo se originaba, en esa época se mandaban los saldos por correo, entonces generaba un pequeño gasto de la estampilla por mes. Se sumaron esos gastos y fue Jordán, porque era abogado del Banco de Entre Ríos, los pagó y con ese pago inició un juicio ejecutivo. La jueza Valdés, ahora me acordé, Valdés de Quino II, le da sentencia favorable a esa ejecución de juicio ejecutivo, y le da los intereses como si fuera una entidad financiera, el interés diario que cobran los bancos por los saldos en descubierto de las cuentas corrientes. Pero eso lo cobra un banco, una entidad financiera, no un particular. Pero ella lo falló así. Entonces, cada día, esta deuda aumentaba en forma millonaria, millonaria, millonaria. O sea, había gastado monedas en ese juicio, en el pago de esas deudas bancarias, y había gastado en la mejora de sepelio otros pesos, pero se habían hecho juicios con sentencias favorables donde jamás el, el, el Estado que administraba la herencia vacante a través de la Dirección de Escuelas, del Consejo de Educación, nunca apelaron. Siempre le consentían todo. Nosotros hicimos ya cuando se recibe la herencia, la reciben nuestros herederos y encontramos todas estas deudas que había hecho Jordán, hicimos una marcha en Nogoyá, que acá justo en la tapa del libro está la foto donde está Mirta, estoy yo. Llevamos a nuestros herederos, carteles y alguna gente del pueblo que nos acompañó, pero había mucho miedo. Bueno, y ahí hablamos, expusimos. Tuvimos un apoyo del periodismo de Nogoyá. Acá también, de ENS, nos acompañó mucho. Cerruel también. Pudimos hablar. No sé si la gente tomó conciencia, pero Nogoyá, este caso en Nogoyá sí era conocido. Sí era conocido. Por la forma en que se movía este abogado. Pero este abogado no se podía mover solo si no tenía entre comillas, no sé cómo decirle, la ayuda, la colaboración de la justicia. En el Paso de la Laguna, uno de los lugares más caros de Entre Ríos, carísimo Paso de la Laguna, ahí tenían 300 hectáreas que terminaban en el río con puerto. El puerto que podés bajar ganado nada más, ¿no? Tu propio puertecito. Y después en Crucecitas tenían como 700 hectáreas. Y había más campo, pero no me acuerdo de memoria ahora. Y sí que en Crucecitas había ganado,
La última vez que habían contado ya 300 que seguían en baja, porque había monte también en Crucecitas, que es donde fuimos. A Paso de la Laguna no fuimos, porque bueno, ya estaba todo bien delimitado, no hacía falta ir, porque también estaba una medida desesperada que podrían haber intentado tomar posesión, porque realmente eran los sucesores, ¿no? Pero no quisieron tomar posesión si no había nadie, estaba abandonado, todo el mundo le sacaba las cosas. A nosotros nos llaman de Nogoyá cuando empezaba a haber amenazas bastante duras. Esto te hablo de los años 94, 95, como te dije, ¿no? Así que gobierno de Busti, gobierno de Busti. Y bueno, sí, por supuesto aceptamos, habría habido unos tiroteos, unas cosas así, la gente no quería meterse y preferían traer abogados de afuera, porque en pueblo chico es infierno grande, supongo. Y bueno, fuimos para allá. Y el abogado pidió un apoyo de afuera para que pudiéramos trabajar más tranquilos, sin ninguna presión ni nada. Presión, porque por lo que me comentabas vos del abogado Jordán, nunca hablamos con él, y él es el cuñado de Montiel, nosotros estábamos con Montiel. Sin embargo, jamás hablamos con él para no mezclar las cosas, y porque además no era un hombre que hablara con casi nadie, ¿no? Pero sí, él tenía alguna pretensión sobre herencias y porque había apagado el entierro de Riera. Jordán, eh, eh, como un río, inició la demanda, nadie contestó, en una se allanan directamente en representación del Estado, una cosa insólita, y bueno, y hubo sentencias favorables, entonces evidentemente no teníamos oportunidad de defendernos, no teníamos la posibilidad de decir que éramos herederos, mis clientes, de decir yo en su nombre, que eran los verdaderos herederos, y no podíamos defendernos. Y cuando llegamos, esto ya estaba consumado, y ya se estaban rematando más de 3.500 cabezas, pero no podía embargar los campos, porque los campos todavía estaban a nombre del padre de Riera. Entonces, para embargarlos en la sucesión del hijo, al menos tiene que terminar la sucesión del padre. Bueno, pasaron otras cosas después, pero por eso se llamaba cosa juzgada, írrita y fraudulenta. Y le aclaro que hay muchos juicios en la actualidad que se va a poner muy de moda la cosa juzgada, írrita y fraudulenta, cuando dentro de unos años haya alguien que revise ciertos juicios a nivel nacional que se han declarado falta de mérito para causas que están llenas de pruebas. ¿Por qué llegamos a la corte nosotras? Porque muy lindo, está bien, nos reconocieron la calidad de primo, nos dieron las hectáreas, pero había esas deudas que eran millonarias, que superaban. ¿Qué hacíamos con eso? Los herederos no recibían tierra, recibían deudas. En cualquier momento, este abogado, Jordán, que había generado eso con sentencias firmes. Las sentencias firmes son tan firmes como una estatua, no la podés mover. Decía que Jordán tenía 2 créditos que superaban el importe de 1.500 hectáreas. Nosotros teníamos que destruir esa sentencia. ¿Cómo hacemos? La única manera que te permite el derecho es a través de una acción que se llama atacarla por írritas y fraudulentas. O sea, son tan aberrantes. Es tan aberrante lo que hizo él de que con esa mejora de sepelio generase un crédito. Es tan aberrante lo que hizo de que pagó el crédito bancario y generase intereses bancarios y llega, es tan contrario a derecho que te permite, pero vos tenés que probarlo a eso. Tenés que probarlo y eso te lleva años. Entonces nosotros, cuando recuperan nuestros herederos las hectáreas, armamos esa demanda. Pero simultáneamente teníamos que frenar a Jordán, porque Jordán nos embargaba las tierras, nos embargó las tierras y en un mes nos remataba. Entonces teníamos que frenarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con medidas cautelares de no innovar. Pero y acá, el derecho, cuando vos frenás con una medida cautelar,
tenés que dar una garantía. Por las dudas, estás equivocado en lo que pedís. ¿Qué garantía podían dar nuestros clientes? Nada, solamente podían dar las mismas tierras embargadas. Entonces, para frenar, como Jordán, cuando ve que vamos avanzando, él se apura, embarga las tierras, las 1.500 hectáreas. Entonces nosotros metemos, no, vamos a frenarlo, vamos a frenar ese embargo, vamos a frenarlo porque nos va a rematar y todo ese esfuerzo que ya hacía de 10 años que veníamos, se va a quedar en la nada. Bien, presentamos la medida cautelar y nos dice la justicia de Nogoyá. Bueno, pero ¿y cuál es la garantía que dan? Y bueno, lo que hagamos, todo por escrito, yo te lo simplifico. Son las mismas tierras. No corresponde porque esas tierras están embargadas. Sí, pero casualmente están embargadas con crédito que nosotros queremos demostrar a través de estos juicios de que son ilícitos y fraudulentos. No nos dice. Perfecto. Lo apelamos a la Cámara. Lo mismo, la Cámara dice que no, que tenemos que dar garantías, otras garantías. Bien, vamos al Superior Tribunal de Justicia, nos dice que no. Esos son años, yo te voy contando esto, pero esos son años y es mucho desgaste intelectual. Bien, ¿qué nos queda? La Corte Suprema. Es insólito ir por una medida cautelar a la Corte Suprema. La Corte Suprema está para resolver casos grandes, no esto. Bien, se llama, vamos a la Corte Suprema, vos antes de saltar a la Corte Suprema tenés que ir ante el Superior Tribunal de Justicia y decir que te abra el recurso ante la Corte Suprema. ¿Qué hace el Superior Tribunal? No. Entonces te queda lo último, el recurso de hecho. Esto aburre, pero los abogados nuevos es bueno que lo sientas jurisprudencia. La Corte Suprema nos abre el recurso porque ve que es tan aberrante lo que venían haciendo y nos hace lugar a la medida cautelar. Y dice que hay que frenar los remates, hasta tanto nosotros podamos hacer esas demandas para llegar a acreditar que esos créditos eran fraudulentos. Eso fue en el año 2005, mirá de lo que te estoy hablando. La justicia le terminó dando la razón a las combativas abogadas y a sus defendidos, los verdaderos herederos de la sucesión Riera. Pero en el medio de esta historia se desvió demasiado dinero y nunca se pudo castigar a sus responsables y sus cómplices, como en tantos otros casos de herencias robadas en esta zona de Entre Ríos. En el año 2005, cuando logramos eso, ahí le doblamos la muñeca a Jordán. Ahí él se da cuenta que puede llegar a perder todo si nosotros seguíamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo sentamos a la mesa de negociación junto con el otro abogado Salis y ahí empezamos las negociaciones. Y hay algo importante. Los abogados, nosotros teníamos muchas ganas de hacer justicia. Queríamos el 100%, queríamos recuperar todo, pero nuestros clientes estaban muriendo. Y hay un momento en que el abogado tiene que decir, bueno, vamos a hacer justicia, pero no puedo decirle a mis clientes, necesito 10 años más para llegar a destruir esa sentencia. Entonces nos sentamos en una mesa y negociamos. Lamentablemente hubo que pagarle una parte a Jordán para llegar a cerrar el círculo. Hubo que pagarle a Jordán y a unos cuantos otros abogados que se habían prendido. Pero recuperamos una parte importante, se pudieron vender las hectáreas y cada uno de ellos recibieron importe, después de más de 20 años de juicio. Creo que esto para los profesionales jóvenes, los abogados jóvenes, tienen que tomarlo. O sea, no importa lo que el poder diga, el dinero va y viene, pero la justicia tiene que ser esta. Y lo que está bien, aquí y ahora y para siempre. Y lo que está mal siempre. Y lo que es corrupción, hay que erradicarla. Y ese es mi gran mensaje. Claro. Fueron 20 años de mi vida. Es mi vida atravesada por porque no fue un juicio solo, fueron 70 juicios. La doctora Liliana Cabrera Bustos de Paraná también dio 10 años de su vida porque trabajábamos todos los días de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Y también sin tener sábados y domingos y sin tener ferias de invierno y algunos días de verano. Durante 10 años ella los entregó. Yo me tomé casi 17 o 20, pero ella se tomó 10. Y una persona joven es muy importante.